¡Halí-halo! Quiero contarles que esta semana ha estado de independencia el hermoso país que me vio nacer, mi bella Honduras. Así que andamos muy patrióticos porque andamos de celebración. Así que para celebrar con mi familia este día tan especial, he hecho un riquísimo pan de coco al estilo hondureño. Sé que hay muchísimas formas de hacer esta receta, pero para mí esta es la más fácil y rápida. Es tan fácil que seguramente tú también puedes hacerla en casa. Pero antes te invito a suscribirte a mi canal. Para hacer esta receta necesitamos 600 gramos de harina todo uso, una lata de leche de coco, una cucharadita de sal, una cucharadita de azúcar, 50 mililitros de aceite de coco o aceite vegetal. Y por último, un sobrecito o 25 gramos de levadura seca. Comenzamos agregando a la harina la levadura seca. Yo estoy utilizando levadura que no necesita ser disuelta antes con líquido. Esta simplemente la agregamos a la harina y trabajamos como de costumbre. Luego agregamos la sal y el azúcar. Y revolvemos todo muy bien. Te recomiendo que leas bien el empaquetado de tu levadura para saber cómo utilizarla. De lo contrario, puedes disolver la levadura con un poco de agua para activarla. Ahora amasaremos con la máquina. Así que vertimos en el bol la mezcla de los ingredientes secos, y agregamos la leche de coco. Encendemos la máquina a velocidad baja. Y agregamos poco a poco el aceite. Después de esto, dejamos que se amase mínimo 10 minutos. Pasado este tiempo, controlamos si está lista nuestra masa y en este caso amasamos por unos 10 minutos más. Y una vez lista nuestra masa, la retiramos. Amasamos un poco a mano y luego procuramos hacer una bolita. La colocamos nuevamente en el bowl y la dejamos reposar por aproximadamente 1 hora y 30 minutos o hasta que haya duplicado su volumen. Pero recuerda que esto depende del lugar donde estés y de la temperatura. Mi masa ha tardado 1 hora y 10 minutos en fermentar. Después de esto agregamos un poco de harina para evitar que se pegue la masa. Y amasamos un poco a mano. En este caso no es necesario amasar mucho, ya que nuestra masa ya está lista. Ahora voy a utilizar una balanza para cortar más o menos igual la masa.
En mi caso, haré unos panes ni tan grandes ni tan pequeños. Así que cortaré los trozos más o menos de 130 gramos cada uno. Una vez listo, comenzamos a hacer las bolitas. Yo las hago haciendo círculos de esta forma. O también puedes hacerlas amasando un poco para adentro hasta que la superficie quede lisa. O de esta forma. Yo las haré circularmente. Con esta cantidad nos han salido 8 bolitas. Yo utilizaré esta bandeja grande y papel encerado. En este caso no es necesario mantecarla. Así que colocamos las bolitas al gusto. Y las tapamos y las dejamos reposar por aproximadamente 1 hora o hasta que dupliquen su volumen. Yo las he dejado unos 50 minutos y mira cómo han duplicado el volumen. Ahora las llevamos al horno precalentado a 180 grados Celsius o 350 grados Fahrenheit y las dejamos hornear entre 20 a 30 minutos. Mi pan ha tardado exactamente unos 25 minutos. Y ahora lo dejamos reposar sobre una rejilla para que se enfríe. Y listo. Mira qué suave y riquísimo se ve. Espero que te haya gustado esta receta y que te animes a probarla. Y si te ha gustado mi video, no olvides darle like. Les deseo a todos los hermosos países centroamericanos que están de fiesta felicidades.